Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar. Vamos a hablar de Flor Verde, el sello de sostenibilidad número 2 más importante del mundo. Vamos a entregar más detalles también de cómo los floricultores están en una tarea de suma importancia, la protección de las aves, de los pájaros que llegan a los diferentes cultivos que se encuentran en el territorio colombiano. Continuamos recorriendo el país, vamos a hablar del sombrero volteado, su importancia, su tradición para los colombianos y por supuesto hay una entrevista que logramos hacer en México de la gastronomía mexicana, que es una de las mejores a nivel mundial. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. El sello verde en el sector floricultor colombiano es una certificación que promueve prácticas agrícolas sostenibles y responsables en materia social. Más del 53% de las flores exportadas por Colombia están certificadas bajo este estándar que busca minimizar el uso de agroquímicos y también proteger los derechos laborales. Vamos a hablar precisamente de este sello de certificación para el sector floricultor. Es el número 2 más importante del mundo y también ya se está utilizando por parte de floricultores en Ecuador y en Guatemala. Con Daniela España, ella es la directora de Flor Verde, este sello de sostenibilidad que se utiliza en la floricultura colombiana. Daniela, ¿qué tal? Bienvenida al Campo de Caracol Radio. Muy bien, muchas gracias, Luis Enrique, por la invitación. ¿Cómo arranca este 2025? Bueno, arrancamos con muchas ganas de seguir aportando en la sostenibilidad al sector floricultor colombiano, a seguir construyendo país, a continuar generando empleo, a continuar aportando, no solamente no haciendo daño en materia a los recursos como el agua y demás, sino aportar por regenerar y reestructurar ecosistemas, que es lo que venimos impulsando desde Azocolflores. Para el sector floricultor de Colombia, ¿qué representa tener el sello de sostenibilidad? Bueno, el sello Flor Verde Sustainable Flowers nació como un código de conducta hace más de 28 años y este sello de sostenibilidad en la parte ambiental, social y de buenas prácticas agrícolas representa un promotor de una cultura de sostenibilidad. Al final, cuando Azocolflores, como el dueño del sello, junto con los floricultores, tiene esta idea de crear un código de buenas prácticas, buscaba estar continuamente mejorando y a través de estos 28 años, siendo uno de los sellos más antiguos de sostenibilidad para la floricultura a nivel mundial, pues ha logrado ser reconocido y también preferido en los mercados destino. Como conocemos, el sector floricultor colombiano exporta a más de 100 países y tener el sello de Flor Verde es una garantía de sostenibilidad, de buenas prácticas desde todo el sector rural, que se están protegiendo los recursos, que los colaboradores en las compañías tienen condiciones justas, salariales, condiciones de bienestar. Y todo esto al final cuando una flor tiene este sello, pues está contando una historia detrás de esas buenas prácticas. Eso le da la posibilidad de ingresar a mercados donde cada día son más exigentes en materia de sostenibilidad ambiental y preservación de los suelos. Por supuesto, y para responderle le voy a dar un ejemplo que es muy reciente. Desde este mes, desde enero del 2025, para algunos mercados en la Unión Europea, especialmente en Holanda, va a ser obligatorio que los floricultores tengan unos sellos de sostenibilidad, pero hay más de 60 sellos en el mundo, entonces no cualquier sello es válido para los supermercados, wholesalers, retailers en Holanda, sino tiene que ser los sellos que cumplen los parámetros y que está alineado con la regulación ambiental y social del Pacto Verde, con la nueva regulación de la Unión Europea.
Y dentro de estos, de los sellos más completos y preferido por los supermercados es Flor Verde. Entonces, sí, este sello permite el ingreso a mercados premium, a mercados importantes como los de la Unión Europea, al igual que en Estados Unidos, donde el 80% de nuestras flores colombianas se exportan a Estados Unidos, pues los supermercados como Walmart, que es un cliente muy importante, también acepta Flor Verde, y dentro de lo que le pide a sus proveedores de flores está que estén certificados con nosotros, porque Flor Verde está alineado con las políticas de polinizadores, por ejemplo, o con las políticas ambientales o de no uso de plaguicidas prohibidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Entonces, todo esto nosotros decimos que en inglés es el peace of mind, o una mente tranquila, o ayudamos a cuidar la reputación de esos clientes que les preocupa que si un proveedor tiene malas prácticas al final en la cadena de suministro o su cadena de valor, ellos también tienen una responsabilidad en materia de sostenibilidad al comprar flores que no son sostenibles. Es decir, es un requerimiento ya obligatorio a nivel global. Sí, no es un requerimiento, digamos, como tal de una ley o de un país, de una regulación, pero sí es un requerimiento de un cliente. Sí, es un requerimiento de cliente que a su vez se vuelve una barrera para quienes no lo tienen de poder entrar a este tipo de mercados a nivel internacional. Yo siempre digo que Colombia debe sentirse orgulloso no solo porque exportamos flores, aportando al PIB nacional, en la generación de más de 200.000 empleos, en fin, sino también porque nosotros también exportamos buenas prácticas o certificados. Ser uno de los sellos más reconocidos en el mundo de la floricultura y más apreciados y valorados por los compradores de flores, pues es algo de sentirnos muy orgullosos como país, que también exportamos buenas prácticas. Es tanto que países vecinos como el Ecuador usan nuestro certificado, que nació en Colombia, usan Flor Verde para poder vender sus flores en Europa. De lo contrario, su sello nacional no es aceptado. Entonces, esto ha sido pues algo que hemos decidido trabajar en equipo con otros países como Ecuador, Guatemala, Costa Rica, para comenzar a ayudarles a que puedan exportar su flor haciendo uso de nuestro código de conducta o nuestro esquema de certificación Flor Verde. De los grandes países productores de flores, ¿ya todos utilizan este sello? Actualmente, ¿quiénes están certificados con este? La pregunta va enfocada hacia las fincas certificadas, sí, o hacia la aceptación de los mercados. Hacia las fincas que ya utilizan este sello en los grandes países productores. Bueno, actualmente este sello cuenta con más de 6.000 hectáreas certificadas. Hemos tenido un crecimiento muy veloz en estos últimos 2 años. Y esas hectáreas, esas más de 6.300 hectáreas están ubicadas la mayoría en Colombia, siendo que Colombia tiene aproximadamente 10.500 hectáreas destinadas para ornamentales, según cifras del ICA, y de esas 10.500 aproximadamente el 45% están certificadas con Flor Verde. Y en Ecuador, pues ese restante, que para el tamaño, el área productiva de Ecuador es aproximadamente la mitad, el 50% de sus hectáreas formales. Entonces somos un sello muy relevante para la floricultura, tanto como colombiana como ecuatoriana, y que está en crecimiento debido a las demandas de esos clientes, especialmente en Europa y Estados Unidos. Y estamos proyectando un crecimiento, ya tenemos potenciales clientes que buscan certificar sus cultivos en Guatemala, Costa Rica, en Chile. Hemos tenido algunos acercamientos también. Hay países, por ejemplo, como Brasil, que no exportan, no son relevantes en exportación de flores, pero que quieren mejorar sus prácticas y ven en Flor Verde un referente para lograr estar mejorando continuamente y alinearse con las regulaciones ambientales y sociales de los países destino.
Doctora Daniela, ¿eso tiene algún costo económico para los floricultores? Sí, digamos, no hay un valor exacto porque eso depende de la línea base en la que el cultivo empieza a prepararse para la certificación. Hay cultivos que tienen muy buenas prácticas. Al final nosotros decimos en Flor Verde que no buscamos que un cultivo sea en infraestructura perfecto o que tenga que tener grandes inversiones, porque Flor Verde es más una cultura organizacional en torno a las buenas prácticas. Entonces se evalúa principalmente el cumplimiento legal, o sea, que cumpla con toda la normativa ambiental y social del país donde produce, ya sea Colombia, Ecuador o Guatemala, Costa Rica, pero también vamos más allá de la ley en prácticas. Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos es que parte de los ingresos, no decimos cuánto, sino que lo dejamos a la libertad del productor, que se retorne a la comunidad donde opera. Entonces, si estamos hablando que hay un cultivo en Sopó que pueda retornar parte de sus ingresos, de alguna manera contribuir al desarrollo de la comunidad, ya sea en las escuelas o reforestando los bosques aledaños, en fin. Entonces son más temas de buenas prácticas que temas de inversión. Al final creemos que no es un gasto, sino la sostenibilidad a través de Flor Verde es una inversión, porque hemos visto cómo a través del monitoreo que hace Flor Verde a esos indicadores ambientales, sociales, como el consumo de agua, energía, se han convertido también en una inversión hacia obtener buenos resultados en la sostenibilidad financiera o económica, porque eso retorna al negocio. Retorna en disminuir los riesgos reputacionales, los riesgos de salud ocupacional para los empleados, en disminuir el consumo de ciertos recursos como agua, energía, plaguicidas, fertilizantes, en fin. Y todo esto hace que se alcance esa sostenibilidad de triple impacto en lo social, ambiental y económico. Estamos hablando con la doctora Daniela España, el sello verde en el sector floricultor colombiano que ya ha reconocido a nivel internacional, incluso utilizado por otros productores como por ejemplo Guatemala y Ecuador. Si este sello también se podría utilizar como un mecanismo de certificación para que otros productos colombianos puedan ingresar a mercados como el de Europa. Daniela España, hablando del sello verde, como ya tiene una aceptación en los mercados a nivel internacional, también por parte de floricultores de países vecinos como Ecuador, pero también de Centroamérica. Y la gran inquietud, doctora Daniela, es este sello que tiene un reconocimiento a nivel global, también podría ser utilizado por otros sectores de la agricultura en Colombia que se va a requerir para poder exportar a mercados de la Unión Europea. ¿Eso ya se ha evaluado? Sí, de hecho es algo que ya está sucediendo. Flor Verde fue partícipe de una mesa técnica para construir una guía de medición de huella ambiental que va mucho más allá de medir únicamente la huella de carbono, sino es toda la huella ambiental desde por producto, desde que está la flor en el cultivo hasta su transporte, toda su logística, hasta que llega al cliente y hasta su disposición final. Y Flor Verde participó de esta guía metodológica para comenzar a medir esa huella ambiental y reportarla con toda la transparencia, hacer reportes públicos donde sea visible para cualquier persona en la Unión Europea que quiera consultar cuál es la huella ambiental de cada tallo de flor. Y esta guía, que la construimos en conjunto con la Universidad de Wageningen en Holanda y otros sellos como el sello holandés MPS, entre otros, esta guía metodológica fue aprobada por la Unión Europea en 2024. Entonces, Flor Verde también, aparte de ser ese código de conducta para la floricultura que nació en Colombia, hoy ya podemos decir que es un sello internacional y que además aporta en esa reglamentación o ayuda en esos lineamientos internacionales sobre buenas prácticas socioambientales en floricultura.
Y finalmente, doctora Daniela, ustedes también están trabajando con el tema de protección de aves, ¿no? En los cultivos de flores en Colombia. Sí, así es. Esa es una historia muy bonita porque resulta que hace 10 años se hizo un estudio con la Asociación Bogotana de Ornitología de caracterizar la avifauna o de hacer un conteo de todas las aves presentes en los cultivos de flores en la sabana y en el oriente antioqueño, y se encontraron más de 140 especies y algunas de ellas estaban en vía crítica de extinción. Una de ellas es la tingua moteada, que es una ave que es nativa o endémica de la sabana de Bogotá y que anteriormente habitaba en los humedales. Estos humedales han ido acabándose por la industrialización, la urbanización y demás, y gracias a las flores, debido a que Azocolflores y Flor Verde promovió tener reservorios de agua lluvia, entonces hoy en día estas aves que anteriormente habitaban en los humedales ahora habitan en estos cuerpos de agua artificiales o recolección de aguas a través como de unas lagunitas o lo que llamamos reservorios, y ahí han encontrado un hábitat propicio. Este estudio se replicó en el marco de la COP16 y se presentó en Cali, y encontramos que muchas de estas especies que hace 10 años estaban en vía crítica de extinción, hoy ya no están en esa categoría de peligro porque ya tienen muchos más hábitats, cuerpos de aguas en las flores, en las fincas de flores. Entonces, este es un ejemplo de que la floricultura tiene un impacto muy grande y muy positivo sobre ecosistemas, sobre la biodiversidad, que esto pues trasciende toda historia porque al final son los datos eh, y hechos confirmados por entidades independientes, imparciales como la ABO, que demuestran que la floricultura está realizando buenas prácticas y que la misma naturaleza es quien puede demostrar esas buenas prácticas, es una buena consecuencia o un resultado de tantos años de esfuerzo de nuestros afiliados. Claro, y en ese orden de ideas también es punto de descanso para aves migratorias, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Hemos visto muchas aves migratorias que vienen de Canadá, por ejemplo. En Sí. fin, muchas de ellas se encuentran condiciones propicias, mejores desde donde vienen, y algunas se han quedado. Bueno, también hemos visto como fenómenos como el cambio climático, también se ven aves que anteriormente se veían en la costa, ahora se empiezan a ver en la sabana. Muchos fenómenos se pueden apreciar y a través de la biodiversidad, pues que es el resultado de todo lo que está pasando, y que somos muy conscientes y que hay mucho todavía por hacer y que es un compromiso muy grande de proteger esa biodiversidad en nuestros cultivos. Es decir, que por el cambio climático las aves de la costa están llegando hacia el centro del país. Eso hemos encontrado, sobre todo como aves de pico largo, ¿no? Que yo no soy Ajá. ornitóloga, quisiera ser, pero cuando hacíamos avistamiento con la ABO encontramos aves en algunos cultivos que están en las lagunas y demás, y que son aves pescadoras. Entonces esto no era común encontrarlo acá, ¿no? Pero han encontrado esas aves un refugio también en estos cultivos de flores. Doctora Daniela España, de verdad muchísimas gracias por haber madrugado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio para hablarnos del sello verde, cómo se ha implementado en el sector floricultor, su aceptación a nivel global y cómo se está implementando no solamente por floricultores del país, sino de otras regiones a nivel mundial, y también la posibilidad que se pueda utilizar para certificar a productos colombianos que buscarán llegar en este 2025 al mercado de la Unión Europea. Pero también por habernos contado cómo los floricultores están en la tarea de proteger las aves naturales y también migratorias que llegan a los cultivos de flores en el país. Doctora Daniela, muchísimas gracias, muy gentil. Muchas gracias, que tenga un feliz día. Y de la situación del sello verde para el sector de las flores en Colombia también les vamos a contar algunos hechos, algunas noticias que son de sumo interés.
La Agencia Nacional de Tierra logró recuperar 650 hectáreas del predio La Querida en el municipio de San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Estas tierras, que anteriormente pertenecieron a un ex líder paramilitar, forman parte del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Gracias a un convenio interinstitucional, la agencia ha adquirido estas tierras y las ha entregado de manera provisional a 52 familias de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. También les contamos que la Secretaría de Integración Social y Agricultura del Departamento de Boyacá culminó el año 2024 entregando más de 290 millones de pesos en insumos, equipos, maquinaria y animales vivos a 75 mujeres campesinas de los municipios de Sogamoso, Paipa, Genesano, Macanal, Tuta y Nuevo Colón. Esta iniciativa, la cual se encuentra enmarcada en el Fondo de Incentivo para el Fortalecimiento de la Autonomía Económica de las Mujeres del departamento, tiene como propósito mejorar la calidad de vida y la economía de estas familias y también mujeres campesinas. Esta iniciativa representa un paso importante para fortalecer la autonomía económica de las mujeres campesinas en el departamento de Boyacá. En este recorrido por los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial, ha finalizado este 2024, se llevó a cabo también la selección de las 9 muestras de cacao en grano que va a representar a Colombia en el prestigioso concurso de cacao de excelencia 2025. Esto por parte del Consejo Nacional Cacaotero, que fue liderado por el Ministerio de Agricultura. Este concurso se encuentra en el marco de los International Cocoa Awards, evento el cual se va a llevar a cabo en el Salón del Chocolate en París y es el más importante del mundo para el gremio y para el sector cacaotero. En total se recibieron 59 muestras de diferentes regiones productoras del país. Después de una evaluación cuidadosa, se eligieron las 9 mejores muestras, 7 comerciales y 2 experimentales. El sector panelero del Tolima sigue fortaleciendo su asociatividad. Coop Cultivarte, en colaboración con Fedepanela y Asocentro, va a liderar la creación de un clúster de panela en la región del departamento del Tolima. Hace algunas semanas se llevó a cabo una reunión en la Cámara de Comercio de Ibagué con la participación de la Gobernación del Tolima, Asocentro, Fedepanela y los alcaldes de la región. Y finalmente la Asamblea Departamental de Nariño ha aprobado el Plan Agroecológico PAN 2025-2036, una iniciativa que busca promover la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria del departamento. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Aquí en Al Campo de Caracol Radio vamos a hablar de los sombreros. Hemos hecho un recorrido por diferentes zonas del país. Volvemos nuevamente al sombrero volteado, que es del departamento de Córdoba, Tuchín. Yuris Pérez Márquez. Yuris, bienvenida al Campo de Caracol Radio. ¿Cómo amanece? Ay, muchas gracias por esta linda invitación. Pues muy bien, aquí muy alegre de hablarles un poco sobre el sombrero volteado. Cuénteme qué quiere saber. Bueno, ¿cuál es la historia del sombrero volteado? Bueno, la historia del sombrero volteado pues nace por el hecho de que surge por una necesidad. El campesino necesitaba algo para protegerse del sol, porque esos soles de pronto no le daban. Entonces decidieron crear el sombrero volteado, que surge de la caña flecha, una fibra 100% natural con la que se hace el sombrero. En su momento existía el sombrero quinciano. A medida que va pasando el tiempo, ya el sombrero volteado no solamente se utiliza para el campo, sino que se vuelve símbolo nacional. Las personas ya comienzan a utilizarlo como accesorio, como algo que representa nuestra cultura zenú y también a Colombia como tal. Sí, Yuris, esta palma, ¿cómo es que se llama? Caña flecha. ¿Caña flecha se consigue mucho? Bueno, se consigue en las partes de Urabá, en parte de la costa. En mi pueblo, que se llama Babilonia, pues el arroyo se llama el arroyo La Mata. Entonces pues ahí nace la palma criolla, porque no toda palma sirve para el sombrero. Para el sombrero volteado fino sirve la palma criolla. Para los bolsos y otro tipo de productos ya palma costera, que es una palma más gruesa, que ya se puede manejar con otro tipo de... ¿Cómo es el proceso para elaborar este sombrero, un sombrero volteado, desde el momento en que recogen la palma hasta el momento que comienza ya a hilarlo, a tejerlo? Bueno, pues principalmente, pues obviamente se cultiva la caña flecha, o nace literalmente, porque es una palma que nace a la orilla del río o a la orilla del arroyo. Se corta, se hace un proceso de faritado, después de eso se ripia, y después de ripiarla lo que hacemos es tejer
el metro, que es con que se hace el sombrero. Después de que ya tenemos el metro, se va literalmente a la persona que ya sabe coserlo, porque no todos los artesanos saben hacer todo al mismo tiempo. Entonces ya se cose y queda confeccionado el sombrero, si es tradicional, si es en color, porque a medida del tiempo pues han surgido nuevos diseños, nuevos colores, y entonces pues sería eso. Yuris, ¿qué es el rapeado? El ripiado es cuando la palma, cuando la faritan y la raspan, queda como una especie de... Es la palma, pero sin hoja. O sea, literalmente es que una fibra totalmente delgada. Entonces, ella queda ancha. Cuando está ancha, lo que hacen es coger con un cuchillito, la punta del cuchillo, y ripiarle en varias fibras. Y esas varias fibras se trenzan, porque no se podría trenzar gruesa. Una vez ya tienen lista la paja, ya está procesada, ¿cómo se hace este sombrero? ¿Depende el número de hiladas o cuál es el costo dependiendo qué? Bueno, existen varios tipos de tejido, porque cuando se ripia la palma, cuando ya se hace todo el proceso de la caña flecha, pues ya el artesano, la persona que quiere trenzar, decide si trenza ribete, si trenza quinciano, si trenza 19, 21, 23 y así sucesivamente, porque hay muchos tipos de tejido. Cuando yo hablo de 15 fibras, cuando yo hablo de 19 fibras, es cuando yo digo, yo trenzo con 15 pares de palma de lo que yo he ripiado. Entonces, a medida que sea más el tejido, o sea, que sea 19, 21, 23, pues obviamente la calidad del sombrero aumenta, porque son más palmitas delgaditas que a medida que se van trenzando se van tupiendo. O sea, el tejido queda así como apretadito. Y dependiendo de ese tejido también va el costo, depende el costo. Ah, sí, pues el costo totalmente depende de eso. Por lo menos yo el 15 fibra lo tengo aquí, por lo menos en 230.000 pesos. Ya un 33 fibras, que es lo mejor en sombrero, está aproximadamente en 650, 550, pues dependiendo el valor en que lo quieran vender. Pues. Este sombrero es emblemático de Colombia, ¿no? Ya no solamente es de ustedes la región, sino que es de toda la cultura colombiana. Sí, ya es símbolo nacional, pues ya es muy reconocido. Gracias de pronto al hecho de que lo han dado a conocer, por lo menos ProColombia es uno de esos, que es esa que se ha encargado de promocionarlo, de llevarlo, de mostrar, esta es nuestra artesanía. También pues los cantantes, que también son otro tipo de personas que se colocan el sombrero, pero muchas veces se colocan el sombrero volteado, pero no es el sombrero volteado original, es el chino. ¿Qué pasó con el chino? El chino tuvimos un inconveniente que obviamente hubo un momento en el que se apoderó del mercado, el sombrero de nosotros no valía nada, o de pronto sí valía, pero las personas que lo conocían era el que lo compraba. Sí. ¿Eso ya pasó o todavía se presenta ese fenómeno? No, sí, todavía se presenta. Por lo menos yo en Medellín he visto pues que se vende más el sombrero chino que el sombrero volteado original. Aquí en Bogotá no he visto tanto, pero sí he visto en otras ciudades que el sombrero chino sí tiene mucha relevancia y todavía está vigente actualmente. Claro, porque es mucho más barato y es elaborado en sintético, ¿no? En plástico. Sí, es un material totalmente pues falso, por decirlo así, es un plástico, es algo que no tiene nada que ver con la caña flecha, no tiene nada que ver de pronto con la fibra natural que nosotros cultivamos, tiene un proceso y con base a eso pues ya se hace el producto que se quiere elaborar. ¿En Tuchín todo el mundo trabaja el sombrero volteado? No, bueno, las nuevas generaciones de pronto no optan por vender o por hacer sombreros, pues hay veces que se pierde. El hecho de que nosotros como empresa tratamos de reforzar nuestra cultura, ayudar de pronto a los niños y enseñarles a qué es nuestra cultura, que permanezca, que sigan haciendo metro, que sigan trenzando, que sigan haciendo sombrero. Entonces eso es lo ideal, que la cultura permanezca, pero de pronto actualmente sigue vigente. Actualmente pues la mayoría, más del 60% de la población tuchinera hace sombrero, pero lo que queremos es que el 100% de toda nuestra comunidad pues se sienta orgullosa de lo que hacemos y pues todos puedan hacerlo. ¿La actividad del sombrero es la base de la economía de Tuchín? Sí, efectivamente. El sombrero es el sustento de vida para la mayoría de las familias, más que todo en la zona rural, en la zona urbana también, porque yo vivo en la zona urbana, soy artesana, pero ya en vez de pronto yo tejer el sombrero, lo que hago es comercializarlo. Pero también con base a eso, Son Volteado lo que hace es ayudar a todas esas familias artesanas a comprar el producto y a un precio justo.
pues el impacto social que nosotros tenemos es muy grande. Actualmente trabajamos con más de 600 familias artesanas, directamente e indirectamente son muchas más. Finalmente, Yuris, ¿cuál sería el mensaje que le envía a los jóvenes para que no abandonen estas actividades tan bonitas, estos oficios tan bonitos, como por ejemplo el tema de las artesanías, en el caso de usted el sombrero volteado? Bueno, pues yo personalmente amo mi tradición, amo mi cultura, amo mi pueblo que es Tuchín. Yo soy cincelejana, pero yo me identifico como 100% tuchinera, la verdad. ¿Cuál es el mensaje que les dejo? Pues que de pronto no se sientan apenados por decir yo soy de un pueblo, yo soy de tal parte, sino que se orgullezcan de todo lo que hay detrás de eso. Porque yo cuando vendo un producto, no solamente vendo un producto, yo vendo mi historia, vendo mi cultura, vendo el legado de mi gente. Entonces eso, que de pronto, sí, que se orgullezcan de todo lo que hay, porque detrás de cada cosa hay una historia. Entonces, eso. Yuris, de verdad muy amable por haber estado en el campo de Caracol Radio. Ay, muchas gracias, que le vaya muy bien. Y después de la historia del sombrero volteado, ahora les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes del agro en Colombia a través del programa Valle Café. Más de 190 familias de los municipios de Sevilla y Caicedonia van a recibir fertilizantes y abonos para renovar sus cafetales, lo que les permitirá aumentar su productividad e ingresos. En total se adelanta la renovación de más de 600.000 árboles en las fincas de los caficultores beneficiados. La Secretaría de Agricultura de Caldas, en colaboración con diversos aliados como asociaciones de agricultores, universidades y entidades gubernamentales, continúan trabajando para fortalecer el sector agropecuario del departamento. Asimismo, finalizó este 2024 y la Agencia de Desarrollo Rural anunció una nueva estrategia para promover la exportación de productos campesinos del Caribe. Durante la primera cumbre de diálogos campesinos en el departamento del Magdalena, el presidente de la agencia, César Pachón, destacó la importancia de coordinar con más de 800 asociaciones campesinas de la región para proyectar sus productos hacia mercados internacionales. La gobernación de Cundinamarca ha anunciado una inversión de más de 400 millones de pesos para la formulación del modelo de ordenamiento productivo sostenible en las provincias de Río Negro y Gualibá. Este proyecto se basará en un estudio integral de suelos, coberturas y el uso actual del suelo desde la perspectiva del catastro multipropósito. Y la presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, señaló que el 2024 alcanzó resultados históricos tras desembolsar más de 39,4 billones de pesos en créditos de fomento. Más de 76.852 campesinos y campesinas accedieron por primera vez a un empréstito con el sistema financiero, de los cuales el 93% fueron pequeños productores. Sobre este particular dijo lo siguiente. En el 2024 alcanzamos cifras históricas. Gracias a nuestro compromiso por acelerar la transformación productiva del campo colombiano, desembolsamos a través de intermediarios financieros más de 39,4 billones de pesos en crédito agropecuario, lo que se tradujo en un crecimiento superior al 50% frente a los resultados del año anterior. Del total de los desembolsos, nuestros pequeños productores fueron los protagonistas, ya que representaron el 90% de los beneficiarios. Asimismo, más de 76.850 campesinos, campesinas y pequeños productores accedieron por primera vez a un crédito de fomento, lo que significa que miles de familias siguen cumpliendo sus sueños a través del desarrollo de proyectos productivos que les permite mejorar su sustento y la calidad de vida de sus hogares. Me enorgullece contarles que un factor clave para la consolidación de estos logros fue el impulso que se le dio a los créditos colectivos o asociativos, que al cierre del 2024 alcanzaron desembolsos por más de 2,92 billones de pesos. El balance que entrega la presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, en materia de desembolsos en el año que acaba de concluir. La gastronomía mexicana, reconocida por su diversidad, riqueza de sabores y tradiciones. Algunos ingredientes que son fundamentales y claves en la cocina mexicana están, por ejemplo, chiles que se utilizan en diversas formas, desde frescos hasta secos, aportando sabor y picante. El maíz, base de muchos platillos como tortillas, tamales y pozole. Y por supuesto, los frijoles, que son fuente importante de proteínas y sirven de múltiples formas. Y a esta hora de la mañana nos acompaña Felisa Cruz Martínez. Ella nació en el municipio del Oro, muy cercano a Ciudad de México. Felisa, bienvenida al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días.
Mi nombre es Felisa Cruz Martínez, mi nombre completo. Bueno, Felisa, ¿por qué no nos cuenta cómo es un municipio, a cuánto está de Ciudad de México? Está a como a dos horas de la Ciudad de México. Se llama El Oro, Estado de México. Sí. El clima, ¿cómo es el clima para los colombianos que a esta hora de la mañana la escuchan? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son los cultivos que se tienen ahí? El clima es un poco frío porque es una zona de montaña, de campo. Entonces en las mañanas es muy frío y en las tardes también. Entonces estamos rodeados de cerros, precisamente por eso frío. Pero se cultiva el maíz, las habas, y se cultivan a mano, se podría decir. Entonces, pues es lo que hacemos allá, el maíz, las habas y así. ¿Cuántas variedades de maíz tienen? Porque en Colombia se conocen como 2 o 3, pero aquí en México son muchísimas más, ¿no? Son los colores. Está el rosado, el negro, está uno como verde, pero ese verde es pinto, viene blanco y negro. Por eso sí, está el amarillo y el blanco. Entonces son los colores de maíces que tenemos. Las habas también son 2 tipos, están las amarillas y están las blancas. Hay 2 variedades de habas. 2 variedades de habas. Sí. Bueno, Feli, cuando cultivan el maíz lo utilizan fundamentalmente para hacer tortillas, ¿cierto? Para hacer las tortillas y se utiliza en casa prácticamente, como para de uso personal para la familia. Bueno, enséñanos a hacer una tortilla para los colombianos que no conocemos muy bien, pero que pues debido a la tradición y debido a que la cocina mexicana se ha expandido por todo el mundo. ¿Cómo se prepara una buena tortilla? Una buena tortilla empieza desde el cultivo de casa del maíz de la casa. Entonces se siembra el maíz a la tierra, crece, esperamos a que crezca, se seque el maíz, se cosecha, se desgrana, solo el grano es lo que se usa, se cose el maíz, pero se cose con cal. Lleva cal, se pone a hervir el agua con la cal, ya cuando hierve la cal, se quita del fuego, se pone el maíz y se dejan reposar unas 3 o 4 horas. Incluso podría esperarse hasta el día siguiente para que esté frío. Posteriormente se muele el maíz en molinos, de molinos de piedra, son eléctricos ya ahorita en estos tiempos, pero tienen piedras para que muelan la masa y así. Se muele el maíz, sale la masa, se amasa muy bien para que queden pegadas las tortillas, sí. Se pegue bien la masa, y en el comal se hacen las tortillas a mano. Entonces uno con las manos la plana en la tortilla y se pone al comal, entonces luego ya sale la tortilla lista para comer. Ahora, hay 2 tortillas, ¿no? Porque he visto que hay una que es blanca y negra, la combinación de las 2. No es la combinación de las 2, sino como le decía, del maíz, el maíz blanco y el maíz negro. Pero hay variedades de tortillas que sí son unas más delgadas, unas más gruesas. La tortilla normal, la tortilla es que la que se usa, por ejemplo, para las quesadillas, para los tacos. También están otras que son un poco más gruesas, que son, por ejemplo, se llaman gorditas, que son para los sopes. ¿Qué son los sopes? Los sopes son una tortilla más gruesa, redonda, donde encima se le puede poner frijoles refritos con queso y lechuga, por ejemplo. Entonces, eso es un sope. ¿Una buena tortilla qué lleva? ¿O un buen taco? Un buen taco. Una tortilla tradicional, por ejemplo, de pueblo, se puede comer con la sal, una tortilla recién salida del comal con salecita, se hace el taco, o con salsa. Ya lo que un taco ya normal lleva, ya puede ser carne de res, pollito, deshebrado. Entonces, esos son los tacos. En México hay otro plato que es emblemático, es el mole, que consiste en una salsa picante y dulce hecha a base de chiles, especies, chocolate, jitomate, ajo, cebolla, almendras, nueces, pasas, entre otros elementos. Pero Felisa también nos enseñó cómo preparar un buen mole. El mole sí es complicado, pero es a base de chiles. Llevan cebolla, los ingredientes serían cebolla, ajo, chile guajillo, chile pasilla, y los condimentos tradicionales más del mole lleva cacahuate, ajonjolí, chocolate o cacao, tortilla,
y pan. ¿Así? Esos son los ingredientes del mole. ¿Cómo se prepara? Se sazona la cebolla, el ajo, se cocen los chiles un poco para que estén blandos, se dora el ajonjolí, la tortilla también tiene que ser tostada, el pan, y todos los ingredientes ya se muelen, se van sazonando por partes, pero todos se juntan al final y eso es lo que hace el mole que quede un buen mole de rancho. Y se combina con las tortillas. El mole se sirve normalmente con pollo o con carne de cerdo, pero es más con el pollo. Se cose el pollo, se sirve una pieza de pollo y se pone encima la salsa que es el mole. El frijol, ¿cómo lo preparan ustedes? El frijol se hierve, se cocina que se ablande y luego se guisa. Puede que también lleve un poquito de salsa, una especie de salsa que también lleve esa base de chiles guajillos, pero normalmente también se pueden hacer solo fritos sin aplastar y se acompaña también con un poquito del mole. La variedad de chiles en la gastronomía mexicana es impresionante y cada tipo aporta su propio sabor y también un nivel de picante. Están, por ejemplo, el jalapeño, picante y versátil, el serrano, más picante que el jalapeño, el poblano de sabor suave, el habanero que es muy picante pero también afrutado. Felisa Cruz Martínez nos explica la importancia de los chiles y cuántas variedades hay en México. Uy, hay demasiados. Los que no son tan picantes podría ser, por ejemplo, los pimientos, que son chiles, pero solo tienen como el sabor, no pican. Una son los pimientos y de ahí se van a cantidades más picosas. Por ejemplo, está el chile poblano, que ese chile poblano lo ocupamos nosotros acá en México para hacer rellenos, para hacer, por ejemplo, los chiles en nogada, que son un platillo también mexicano de las fiestas patrias. Eso se hace más en septiembre, en las fiestas patrias, el chile relleno, los chiles en nogada. Luego viene, por ejemplo, el jalapeño, que ya va subiendo el picor. Ese es más fuerte. Es un poquito más fuerte que el poblano. Le sigue el serrano, que es uno más pequeño, van de cantidades así más pequeños. Esos son los verdes y los frescos, se podrían decir. También están los secos, que está el chipotle, que es un compañero como del jalapeño, pero en seco. Y luego vienen el chile de árbol también, por ejemplo, esos ya son más picosos. Y los chiles que se usan, por ejemplo, para el mole, es normalmente el guajillo y el pasilla. Sí, no son tan picantes. Esos no son tan picantes, por eso se revuelven los dos. ¿Cuál es el más picante de todos? El más picante podría ser el de árbol. También hay uno que es el morita. Esos dos son los de yo doy más por picantes. Esos son los que más se consumen aquí en México. Sí se consumen mucho, pero también lo del mole. El mole es más porque son una mezcla de chiles, de dos chiles que se pueden guisar, hacer guisos diferentes. Entonces, que no va ni tan picoso ni tan bajo el picante. ¿Qué otras tradiciones culinarias son muy arraigadas aquí en México? Por ejemplo, está lo que es el cerdo, las carnitas. Las carnitas, eso se hace, por ejemplo, en eventos, en fiestas. Entonces, es el puerco, es el cerdo, se cocina a base de manteca, con manteca. Manteca hirviendo, se corta el cerdo a pedazos y se añade a la manteca. Entonces eso tiene que cocinarse muy bien para que quede crocante y también se hace una mezcla de salsas con que compartirlo, o sea, sí, combinarlo. ¿Y tequila? Uy, el tequila. Sí, también mucho tequila. Y por ejemplo en el pueblo, como decía hace un rato, los licores. Bueno, para el colombiano que quiera venir a Ciudad de México, donde usted está en estos momentos, no en el municipio del Oro, ¿qué le recomendaría? A base de alguna comida o algo así. Pues eso, yo creo que lo más importante acá es que no se pierdan la comida tradicional, que sería el mole, los chiles poblanos, que son deliciosos también, incluso los tacos de carnitas, un pozole que también puede ser verde o puede ser rojo. Y perfecto. Y perfecto. Feli, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio. Con mucho gusto, que es un placer y cuando guste.
Nos despedimos, nos volveremos a escuchar el próximo sábado para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten en esta semana que comienza. Toda nuestra información está en Spotify, en Al Campo. Ahí encuentran todas las entrevistas y los diálogos que se han realizado a lo largo de la historia del programa. Y un saludo muy especial a María Camila Tovar Avendaño por su colaboración con Al Campo. Feliz inicio de semana y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces.